y de repente se nos está convirtiendo también en un tema frecuente, sobre todo las hepatitis B en la edad adulta, y el gran problema es que hepatitis B se transmite de manera muy fácil y lleva a problemas importantes como lo que vamos a ver ahorita. Entonces, comenzaremos por definir las hepatitis virales. ¿Qué es una hepatitis viral? Pues cualquier inflamación del hígado que es secundaria a una infección viral. Es importante que reconozcamos que algunos de las infecciones virales tienen que ver específicamente con trofismo contra la célula hepática específica, contra el hepatocito. Y otros es el resultado de la respuesta que hay en el organismo contra determinado virus y que provoca una inflamación hepática después de esa respuesta inmunitaria contra algún virus. Eso es lo importante. Las hepatitis virales se van a clasificar con las primeras 5 letras del abecedario y tenemos que reconocer que la A y la E son por transmisión por vía oral y son autolimitadas y se parecen mucho en varias cosas, pero pues bueno, las revisaremos ahorita en qué se parecen y en qué no. La A y la E son las que con mayor frecuencia se adquieren en la infancia, no así la B, la C y la D, que tienen otro tipo de transmisión y otro tipo de presentación. Entonces, pues bueno, hasta el momento, esta es la clasificación que hay de hepatitis virales. Les digo que hasta el momento porque cuando yo estudié medicina, existía la hepatitis A, reconocida la hepatitis B, y luego había hepatitis no A90, todavía no estaba completamente identificados el virus C y luego el virus D de la hepatitis. Entonces, probablemente después resulten algunas otras mutaciones o situaciones que nos lleven a que después ustedes digan lo mismo. Cuando yo estudié medicina, había nada más de la A al E, y en el futuro probablemente tengamos algunos otros virus que provoquen hepatitis. Hablando específicamente de cada una de ellas, hablaremos primero de la hepatitis A, que es la causa más común de hepatitis. Cuando les pregunten en algún examen de los siguientes, ¿cuál es la causa más común de hepatitis? La del virus A. Es un virus que se identificó desde 1973, pertenece a la familia RNA, y les decía, las manifestaciones no son de daño citopático directo, sino el resultado de la respuesta inmune con inflamación hepática después de la introducción del virus a través de la vía oral en el paciente. Es un virus de distribución mundial. Hepatitis A se encuentra en todo el mundo, no importa si son latitudes frías, templadas, lugares más calurosos, etcétera. Lo importante para el virus de la hepatitis A es que tenga zonas insalubres, que exista una poca cultura de prevención de enfermedades, que exista poca cultura de lavado de manos, una baja disposición de excretas de manera saludable, y entonces eso hace que el virus A pueda florecer muy fácilmente. México es considerado un país de alta prevalencia, donde hasta el 90% de la población adulta tiene seroconversión, incluso sin vacunación. La ventaja es que existe ahorita ya la vacunación contra el virus A de la hepatitis. Entonces, si tienen sobrinos, si tienen primos pequeños, busquen que sean vacunados contra la hepatitis A para que no tengamos la situación. Normalmente ya dijimos, es autolimitada, pero hay ocasiones en que el virus A nos puede provocar problemas importantes, hepatitis fulminantes y situaciones complejas. Entonces no hay que dejar que nos lleve a todo eso. ¿Qué es lo que hace que padezcamos el virus A de la hepatitis? Pues dijimos que es un virus que le gustan las zonas insalubres. Entonces el viajar a zonas endémicas de hepatitis A, los pacientes o las personas manipuladoras de alimentos, el personal de salud, ustedes nada más por ser personal de salud tienen más posibilidad de adquirir el virus A de la hepatitis, y por eso háganle caso al gallito que está en toda la universidad, que les dice que se laven las manos frecuentemente, que se pongan gel, no nada más para el coronavirus, no nada más para el
virus de influenza, sino ahorita también todas las otras enfermedades virales. Y hablando de hepatitis A de manera específica, también es una de los factores de protección que tenemos. Los habitantes de orfelinato, los trabajadores de guarderías, hombres que tienen sexo con hombres y los pacientes VIH positivos, todos ellos tienen mayor posibilidad de desarrollar hepatitis A que el resto de la población. El tipo de transmisión que se tiene en hepatitis A, ya lo decíamos, es una transmisión a través de la vía digestiva. El paciente adquiere el virus de una persona a otra a través de la vía fecal oral, con el consumo de alimentos, con el consumo de agua contaminada y pues bueno, llega el virus, entra al organismo y comienza a reproducirse. Normalmente el virus A de la hepatitis nos va a provocar una hepatitis autolimitada, ya dijimos en la mayoría de las ocasiones, con un periodo de incubación de entre 15 y 50 días con una mediana de 30 días. Más o menos 30 días es el periodo que se tarda el virus en incubarse y luego viene una fase prodrómica y luego la fase clínica de la enfermedad. La fase prodrómica se manifiesta con malestar general, anorexia o hiporexia, náuseas, vómitos, malestar abdominal, sin ninguna manifestación así bien específica que nos diga que estamos ante una hepatitis A. Dura más o menos una semana esos pródromos con ese malestar general y pues, se confunde mucho con una gastroenteritis normal común en el paciente y de hecho es una gastroenteritis la que tiene el paciente y luego ya el daño por la respuesta inmune viene y provoca la alteración en el hígado. Ya cuando tenemos la fase clínica, el paciente comienza con coluria, que es la orina de color oscuro, y la presencia de la coluria nos marca el inicio de la fase clínica de la enfermedad, y cuando aparece, normalmente el paciente comienza a orinar de color oscuro y comienzan a mejorar los síntomas generales de la fase prodrómica, que se comienza a quitar la fiebre, el malestar general, el dolor abdominal, todo eso disminuye cuando el paciente comienza con la coluria. Hasta el 70% de los pacientes presentan ictericia, así clínica, bien identificable, con el tinte amarillento de las escleras, de la parte de abajo de la lengua, de las palmitas de las manos y en general de toda la piel, con la presencia de prurito. Recordemos que la ictericia va a provocar al unirse las bilirrubinas a la piel, provocan prurito. Entonces a veces el paciente también acude con ustedes por eso, porque les decía es que desde hace una semana comencé con malestar, me dolía la panza, nada, como que no estaba muy a gusto, pero ahorita me puse amarillo y vengo porque tengo mucha comezón, se me hace que tengo una alergia. Pues no es alergia, es una hepatitis A y hay que preguntarle eso, coluria, en cuanto disminuyen los síntomas. La mayoría de los pacientes refieren una hepatomegalia dolorosa, sienten algo allí en el hipocondrio del lado derecho, que es como si tuvieran una piedra, algo pesado, grande ahí dentro del abdomen. Y en algunos de los pacientes, recordemos que no es una hepatitis por daño citopático específico, sino que es la respuesta del sistema inmune. Entonces, lo que antes se llamaba sistema retículo endotelial, donde estaba el hígado, el vaso, los vasos, los linfáticos, etcétera, responden siempre a este tipo de estímulos y entonces es común que el paciente tenga esplenomegalia, linfadenopatías en cualquier parte, sobre todo en la ingle, o al hacer ultrasonidos o tomografías del abdomen cuando estamos buscando el porqué del malestar en nuestro paciente, podemos encontrar eso, linfadenopatías intraabdominales. Y puede haber manifestaciones extrahepáticas, rash, artralgias, vasculitis cutánea, disfunción renal, pancreatitis aguda, cardiomiopatía, en afortunadamente pocos de los casos, pero les digo, puede suceder y puede incluso hacer una hepatitis fulminante, una falla hepática aguda que no se puede resolver y el paciente puede morir. Entonces, la recomendación es esa, que mejor estemos vacunados contra hepatitis A. La ventaja es que cuando lo padecemos quedamos con inmunidad, pero los recién nacidos, los niños que no han sido inmunizados y no han estado en contacto con la enfermedad, requieren la inmunización. Entonces, recomienden de manera importante la inmunización contra hepatitis A. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues con el cuadro clínico, con esa fase prodrómica
Generalmente con el antecedente de que hay brote en la escuela, en el sitio donde vive el niño, en el pasante en servicio social que no estaba vacunado, que no había padecido la enfermedad y que comienza a haber varios niños con hepatitis A, al rato se nos enferma de hepatitis A también. Entonces, con ese antecedente del contacto con personas con hepatitis A, de hecho, hay mamás que hacen fiestas de hepatitis o fiestas de también fiestas de varicela. No recomienden las fiestas de enfermedad, no recomienden la fiesta de hepatitis porque las mamás dicen, vengan, traigan todos los niños para que se infecten de una vez, de paperas, también hacen fiestas de paperas, que se infecten de una vez ahorita todos los del grupo del kinder y nos los llevamos a la casa 1 o 2 semanas y luego ya regresan y ya todos tuvieron la enfermedad, todos están inmunizados, pues mejor la inmunización segura que tenemos con las vacunas. Entonces, el diagnóstico es con ese antecedente. Podemos tener la elevación de AST y ALT en las pruebas de función hepática, hiperbilirrubinemia con un patrón hepatocelular. La indirecta es la que vamos a encontrar elevada. Normalmente es una elevación discreta, no tenemos tanta elevación. Y podemos tener también elevación discreta de la fosfatasa alcalina y de la GGT. Pero el diagnóstico específico, cuando sospechamos con ese cuadro clínico, con las características del paciente, el antecedente de haber estado en contacto con alguien y estas alteraciones de las pruebas de función hepática, podemos nosotros determinar el virus, el anticuerpo específico contra el virus A de la hepatitis, que es la IgM. IgM quiere decir actividad en este momento. Si ustedes solicitan el panel viral para hepatitis y les dice IgG para hepatitis A, quiere decir que tuvieron contacto con el virus, que pudo haber sido a través de vacunación o a través de enfermedad. Pero IgG ya nos habla de memoria inmunológica. IgA sí nos habla de infección activa en este momento. Podemos también determinar el anticuerpo específico contra el virus de la hepatitis A, que se llama, bueno, perdón, es lo mismo que decíamos ahorita, pero lo importante es que se vuelve positivo durante la fase aguda de la enfermedad y desaparece hasta 6 meses después. Eso también es importante porque esa actividad de IgM persiste durante un buen tiempo en lo que el paciente desarrolla bien la memoria inmunológica. Entonces, si ustedes le hacen, si el niño ya no tiene datos clínicos, ya no tiene ictericia, ya no tiene ninguna otra cosa, no es necesario determinar nuevamente la IgM. Lo que tendríamos que hacer es esperar y si queremos estar completamente seguros de que el paciente tiene inmunidad, pues entonces determinamos IgG contra el virus A de la hepatitis en el futuro, después de esos 6 meses. Este se vuelve positivo durante la enfermedad y permanece como huella inmunológica prácticamente para toda la vida. Entonces la recomendación es mejor tengamos esa huella con IgG por inmunización activa a través de la vacuna y no por el contacto con la enfermedad. Porque es cierto, de repente les comentan a ustedes, la gente les pregunta que si es verdad que cuando da la hepatitis A en edades mayores, ya no en la infancia, provoca más problema. Efectivamente, el cuadro clínico es más intenso en el paciente que tiene, ya pasó la pubertad, las molestias y la posibilidad de desencadenar problemas importantes como consecuencia de la hepatitis A se vuelve más común en la edad adulta que en los niños. El tratamiento. El tratamiento, esta es la enfermedad que las mamás les dicen que es la que se cura con dulces. No es que se cure con dulces, pero como se ve más común en la infancia, entonces es la opción o la oportunidad que se tiene de que el niño esté utilizando una fuente fácil de energía, que es la glucosa que viene así en los caramelos. Importante, díganle a las mamás que no les den chocolate, que no les den dulces que contengan grasa y que también no les den dulces de esos demasiado irritantes, los Lucas y todo eso, no. Clásicamente lo que se hace es eso, de que les daban a la mamá la indicación, los médicos, de que le diera cucharadas de azúcar al niño o que le diera caramelos, que le diera dulcecitos, pero
por eso, para mantener el aporte calórico en los niños. Cuando lo vemos en el adulto, la recomendación es decirle al adulto que no consuma grasas, que consuma poca proteína o si se puede, nula proteína también, que el paciente se vuelva vegetariano prácticamente durante el tiempo de la fase aguda de la enfermedad. Ya en cuanto se le quita lo amarillo, en cuanto se quita la coluria y el paciente se siente mejor, puede comenzar a comer prácticamente de todo. Entonces, el tratamiento son las medidas de soporte, que es esa dieta sin proteína, sin grasa, porque tenemos que hacer descansar al hígado y hay que explicarle a la familia y al paciente, si es ya un paciente grande, también el por qué es esa situación de que las mamás siguen muy acostumbradas a eso. Oiga, entonces dice que este joven que tiene 18 años tiene hepatitis A, sí, aquí está la IgM positiva ahorita y tiene el cuadro clínico. Ah, bueno, entonces le damos puros dulces de comer. No, no son los dulces, ya dijimos. Ese paciente que sí entiende, que sí conoce la prudencia y que puede ayudarnos en el manejo de su enfermedad, puede estar hidratándose sin refrescos y jugos demasiado azucarados, pero hidratándose bien, consumiendo dieta rica en frutas, prácticamente eso, frutas, verduras, y mantenerse de esa manera hasta que pasa el evento agudo y luego ya puede comenzar a consumir de todo. En algunas ocasiones los pacientes que se ponen graves, el tratamiento es con hidratación endovenosa, se puede utilizar algo de prednisona porque dijimos la situación no es el ataque directo contra el hepatocito, la situación es la respuesta inmune que está exagerada contra el virus A y entonces se utiliza prednisona para disminuir los datos de inflamación. Podemos utilizar antieméticos cuando el paciente está vomitando y cuando el paciente tiene fiebre importante, primero los medios físicos, la hidratación, etcétera, y podemos exceder paradójicamente, podemos acceder al paracetamol, que es el fármaco más seguro en hígado, pero que también es el que con mayor frecuencia provoca las hepatopatías por fármacos, que es el siguiente tema que vamos a ver. Entonces podemos utilizar paracetamol sin exceder de 4 gramos por día en el adulto. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2 tomas al día cuando tiene la fiebre muy elevada, pero lo que le va a controlar mejor es los medios físicos. La prevención, decíamos, es la vacunación con virus inactivados en formalina y después de la segunda dosis, el 97% de las personas ya está completamente protegido contra el virus A de la hepatitis. Y se puede utilizar también la vacuna como profilaxis posexposición en las primeras 2 semanas. Cuando ustedes se vayan al servicio social encuentren eso de que el kinder ya comenzó con el brote de hepatitis, ya les trajeron varios de esos pacientitos a la consulta. Cuando vean que en la primaria también ya comenzaron o que varios miembros de una sola familia tuvieron la infección por el virus A de la hepatitis, entonces ya que ustedes estuvieron en contacto, lo que podemos hacer, si no están completamente seguros de estar inmunizados o de haber padecido la enfermedad, entonces pueden vacunarse, son unas gotitas que se toman y después de la segunda dosis les da la protección. Pero para no llegar a ese momento, mejor vacúnense ahorita antes de que entren al internado, vacúnense ahorita, aprovechar ahorita que no hemos estado viendo demasiados pacientes que han estado en contacto con pacientes, vacúnense contra hepatitis A, contra hepatitis B, utilicen su refuerzo contra tétanos, vacúnense contra influenza ahorita en cuanto haya posibilidad. Por cierto, ya la hay en la vacuna de influenza en algunos centros de salud. Entonces, búsquenlo y vacúnense. Entonces, eso es en cuanto al virus A de la hepatitis. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto al virus A? Yo, doctor, ¿por qué daba prurito generalizado? ¿A qué se Porque debe? digo que las bilirrubinas se unen a la piel y provocan prurito. Es una de las situaciones que provoca la hiperbilirrubinemia en todos los pacientes con hepatitis, con insuficiencia hepática, con obstrucción de la vía biliar. Todos los que se ponen amarillos tienen comezón porque el pigmento se pega a la piel. Y la recomendación para eso, para disminuir más rápido la ictericia y que no tengan comezón, para la comezón lubricar muy bien y se pueden utilizar algunas lociones que quitan la comezón, como es se me fue el nombre
La locioncita, que se usa para cuando les pican los zancudos. Caladril. El caladril lo pueden utilizar. Y también que el paciente tome baños de sol. Eso ayuda a que el pigmento se rompa y se quita la unión con la pared, con la piel. Gracias. Al contrario, ¿alguien más? Bueno, continuamos con la hepatitis B. La, la hepatitis B es un hepanavirus que afecta a humanos y a animales. De hecho, se dice que los changos fueron los que transmitieron la hepatitis B, que los gorilas fueron los que le pasaron la hepatitis B a los humanos. Es un virus lábil al medio ambiente, no como el virus A, que vive en todas las regiones del mundo, en agua, en alimentos contaminados. Este es lábil al medio ambiente. Es importante que hablemos esto de la labilidad al medio ambiente porque luego le tenemos miedo, sí hay que tenerle miedo al virus B, pero para que se nos quite el miedo hay que vacunarnos. Esa es la ventaja que tenemos, que existe vacunación contra el virus B de la hepatitis. Pero luego llega el paciente hepatitis B positivo ya conocido al hospital, lo puncionan, le toman las muestras de sangre, puede llegar por cualquier otra situación el paciente, nada más se conoce que es hepatitis B positivo, o nos lo dice en la historia clínica, entonces ya estuvimos en contacto con eso cuando lo puncionaron para tomar las muestras, ya vimos que quedó algo de sangre o de secreciones en alguna superficie y decimos, cuidado, no toquen porque tiene el virus A. Realmente en unos cuantos minutos, el virus B, en unos cuantos minutos el virus B se muere a la desecación con el ambiente. En cuanto la gota se seca, el virus ya se muere, no permanece en el ambiente ni en las superficies. Es un virus también de distribución mundial por el tipo de transmisión que se tiene y hay zonas de prevalencia alta, intermedia y baja. Asia y África son consideradas de alta prevalencia y México es considerado de baja prevalencia porque tenemos una seroconversión apenas del 2% en la edad adulta. Sin embargo, no es que tengamos realmente el 2%, porque eso es cuando sospechamos y cuando solicitamos la prueba del virus B al paciente. Pero puede haber muchos pacientes que andan ahí por la calle como si nada con el virus B y que son transmisores asintomáticos del virus B. Factores de riesgo para padecer hepatitis B. Personas nacidas en zonas endémicas, Asia, África. Uso de drogas intravenosas. Todas las drogas intravenosas son factor de riesgo para el virus B de la hepatitis porque se comparten jeringas. De hecho, una de las cosas que trató de hacer el gobierno de los Estados Unidos para disminuir hepatitis B en su población dijo, ya no los puedo quitar de que tengan la adicción a las drogas, pero les pone incluso maquinitas donde les regala jeringas nuevas y la gente ni así lo hace porque tendría que cargar otra jeringa. Entonces, comparten la misma jeringa a varias personas y eso es lo que lleva a la seroconversión con la transmisión a través de sangre. Personas con múltiples parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, pacientes VIH positivos, pacientes virus C de la hepatitis positivos, es un factor importante para hepatitis B. Todos los hepatópatas, nefrópatas, las mujeres embarazadas y los inmunosuprimidos, no sé si se recuerdan que hubo una campaña el año pasado y antepasado en televisión, en radio, en los camiones, en la parte posterior de los camiones decía, y estás embarazada, hazte la prueba de la hepatitis B. Porque es un factor de riesgo el embarazo para el desarrollo de hepatitis B tanto en la madre como en el niño. Ahorita vamos a ver que hay transmisión vertical de madre a hijo. Ser trabajador de salud por las funciones que podemos tener al tomar muestras, al suturar, al estar en contacto con sangre y con fluidos de los pacientes. Entonces, ser trabajador de salud es factor de riesgo importante también para esto. Los contactos intradomiciliarios y sexuales del paciente con virus B de la hepatitis también es un factor importante. Si conocen ustedes a alguna persona que es hepatitis B positivo, hay que ser cuidadosos, no demasiado con, hay gente que dice, es que ya fue al baño, échale una tapita de cloro al baño, así no se va a transmitir, pero sí, si esa persona estuvo utilizando un rastrillo para rasurarse,
si utilizó algo que puede dejar sangre y que lo utilizamos luego, puede transmitir la enfermedad. Allí sí el contacto intradomiciliario y sobre todo contacto sexual es el factor de riesgo. Para disminuir esto lo que se hace es eso, la persona utiliza sus utensilios propios y la pareja sexual siempre el contacto sexual con protección de barrera para disminuir el riesgo. La transmisión se hace a través de sangre y secreciones contaminadas. Es 100 veces más infectante el virus B que el VIH. Entonces, en múltiples ocasiones sucede eso, que seguimos teniendo el estigma del paciente con VIH. Sabemos que es VIH positivo y lo dejamos de lejitos, no lo queremos atender, no lo queremos revisar. Y con el paciente con hepatitis B no tomamos precauciones, no disminuimos el contacto que hay con el paciente. Sin embargo, la posibilidad de infectarse es 100 veces mucho más que con VIH. Y es 10 veces más infectante que el virus C de la hepatitis. También le decíamos, hay una transmisión vertical de madre a hijo. Entonces, por eso es importante la detección si se puede, antes de los embarazos, para recomendarle a la madre que lleve tratamiento y luego ya se puede embarazar, o para tomar las precauciones en cuanto el niño nace, hacer la prueba y dar tratamiento lo más pronto posible para evitar que el niño tenga las complicaciones del virus B. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis B son dos tipos de manifestaciones. Una, hepatitis aguda, que es realmente indistinguible de lo que sucede con el virus A. De hecho, podemos pensar nosotros que se trata de una hepatitis A. Por eso siempre que sospechemos de hepatitis virales, hay que hacer el panel completo, virus A, B, C y D. Y otra parte es la hepatitis crónica que va teniendo los pacientes, donde incluso se vuelven portadores subclínicos o sin manifestaciones, el paciente no tiene ninguna manifestación. En la aguda, decíamos, tiene una fase prodrómica muy parecida a la de la hepatitis A, con malestar general, fiebre, mialgias, artralgias, eritema, y la incubación es de semanas a meses, depende del estado inmunitario del paciente cuando estuvo en contacto con el virus B de la hepatitis. Tenemos alteraciones de laboratorio, igual que en la hepatitis A, la elevación leve de la GGT, la elevación de las bilirrubinas con el patrón obstructivo, de la DHL, de la fosfatasa, y la mayoría de los pacientes, más del 90% por fortuna, tienen una resolución total en ese momento. El problema es el 5% de los pacientes que tiene una persistencia de los síntomas y persistencia de la actividad con más de 6 meses y que nos lleva primero a cronicidad en la enfermedad y que es lo que nos va a llevar a hepatocarcinoma, nos va a llevar a insuficiencia hepática y a portador inactivo, que es el que está transmitiendo el virus sin manifestar la enfermedad. Afortunadamente, menos del 1% va a desarrollar hepatitis fulminantes con alteraciones de los tiempos de coagulación, del INR, del factor 5 y con datos de encefalopatía que llevan al paciente a morir de manera aguda en poco tiempo. Sin embargo, la cronicidad sí nos lleva a insuficiencias hepáticas importantes y a muerte por esta situación. En la fase crónica, el paciente de repente se presenta nada más con fatiga, dice, vengo a que me des unas vitaminas porque como que no, por más que duerma no descanso, siempre ando cansado, ya vi en la tele que el complejo B me sirve para eso, recétamelo. Pues realmente lo que el paciente puede tener es hepatitis B. En algunos de ellos, un dolor vago en el cuadrante superior derecho del abdomen, no siempre es un malestar así tan importante, y se manifiesta con alteración discreta de las pruebas de función hepática, elevaciones de repente de una, de otra, pero no un patrón específico. Y luego desarrollan cirrosis por la cicatrización, porque sí es un daño citopático específico contra el hepatocito que provoca activación de la célula estrellada, fibrosis y cirrosis hepática. Se cierra el hígado y provoca varices esofágicas, provoca todas las situaciones de cirrosis de la insuficiencia hepática. El diagnóstico de hepatitis B, primero los antecedentes del paciente, luego el cuadro clínico, el haber padecido la fase aguda con esos pródromos, con el haberse puesto amarillo de repente,
y que estamos en la investigación de si es hepatitis A, hepatitis B, y entonces utilizamos nosotros el panel viral para hepatitis para diagnosticar a nuestro paciente. La determinación del antígeno y del anticuerpo específico contra el virus B es lo que nos ayuda al diagnóstico. Y lo que hacemos es que tenemos que identificar cuáles son las cosas que nos dicen que tenemos fase aguda activa en este momento o que tenemos ya al paciente en fase crónica o incluso el que ya se curó. El antígeno de superficie y el anticuerpo antisuperficie son factores que podemos identificar nosotros en el panel viral para hepatitis, que si se encuentra positivo entre la semana 1 y la semana 10 después de haber tenido la infección, nos habla de actividad aguda en este momento, actividad del virus en este momento. La mayoría de los pacientes eliminan este antígeno en 4 a 6 meses, pero si persiste, nos habla de que el paciente va hacia la fase crónica y va a tener la insuficiencia hepática y el hepatocarcinoma. Otro es el anticuerpo antisuperficie del virus B. Es un anticuerpo neutralizante, es el que confiere inmunidad. Los que estamos vacunados contra hepatitis B siempre vamos a tener positivo el anticuerpo antisuperficie. Eso es importante porque luego llegan los pacientes y les dicen, oye, me hice este panel viral para hepatitis. Léemelo, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, no tienes el antígeno de superficie, pero tienes positivo el anticuerpo antisuperficie. Quiere decir que o estás vacunado o padeciste la enfermedad y la libraste fácilmente, como dijimos en la mayoría de las ocasiones, por fortuna. Entonces, está presente en esas ocasiones. Es una situación deseable que tuviéramos todos el anticuerpo de superficie contra hepatitis B positivo. Tenemos también el antígeno COR y el anticuerpo anticor, que es un antígeno intracelular que no se expresa en el suero. Es el primero en expresarse en la infección aguda, se detecta en el primer mes de la infección del paciente y el anticuerpo anticor, o sea, ante el núcleo del virus C, del virus B de la hepatitis, ya sea solo o asociado con el antígeno de superficie, nos dice que tenemos infección resuelta, que sí estuvo en contacto con el virus específico, pero que ya libró la infección. Y con el antígeno de hepatitis B nos dice que está en la fase crónica de la enfermedad. Entonces, es importante leer esto en el panel viral para hepatitis. Tenemos también el antígeno E y el anticuerpo anti-E, que es un marcador de inefectividad. Desaparece muy rápido en la infección aguda y persiste por años en el paciente con infección crónica. Si desaparece pronto, quiere decir que ya no hay actividad del virus. Si persiste, nos dice que ese paciente va a la fase crónica y va a tener las complicaciones crónicas de la enfermedad, el antígeno anti-E. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis B? Bueno, en el adulto inmunocompetente, lo primero que tenemos que hacer es el tratamiento parecido al del virus A, la dieta, el reposo, la educación al paciente en cuanto a haber tenido hepatitis B, vigilar datos de falla hepática, y cuando tenemos la posibilidad de cronicidad y de datos de falla hepática, lo ideal sería, y la recomendación que se da, es que se envíe a centros especializados de trasplante. Sin embargo, en México, el paciente hepatitis B positivo es un paciente que no aplica para trasplante. Es un paciente que ya quedó fuera del programa. El portador inactivo, pues se tiene que seguir la vigilancia por la posibilidad de reactivación de la enfermedad y porque está ahí, a ese paciente lo que hay que hacer es buena educación sobre su enfermedad para que no transmita el virus a otras personas. De repente es muy complejo eso. En la hepatitis crónica, cuando tenemos deterioro de la función hepática o de la cirrosis, se pueden utilizar interferones alfa, que permite controlar la cantidad de virus que se están expresando y por lo tanto disminuye la respuesta inflamatoria a nivel del hígado. No está indicado en cirrosis descompensada el interferón alfa y podemos utilizar antivirales orales. Algunos de ellos ya están afortunadamente
en el cuadro básico de la Secretaría de Salud y del IMSS, y entonces ellos sí pueden utilizarse en cirrosis descompensada. Estos no los receten ustedes, no los recetamos. Lo ideal es que el paciente que tiene hepatitis B en la fase crónica sea un paciente que está captado por su institución de salud, ya sea a través de gastroclínica o de infectología. Mucho más se da en infectología o en los programas de enfermedades infecciosas crónicas, donde hay un médico especialista, ya sea en infecto o en medicina interna, que está viendo a todos los pacientes VIH, a todos los pacientes hepatitis B, a todos los pacientes hepatitis C, y lo ideal entonces es que ese médico especialista de la institución sea el que le esté dando el tratamiento con los antivirales al paciente con hepatitis B. Lo más importante para no estar platicando de tratamiento es la prevención con vacunación, que se hace con el antígeno de superficie sintetizado por ingeniería recombinante, y que lo que hace es que se expresen mucho más los anticuerpos. Nos dan el antígeno y nosotros expresamos el anticuerpo, la IgG, contra el antígeno de superficie del virus B. Así funciona la vacunación. Entonces, si no están vacunados ustedes contra hepatitis, vacúnense ahorita antes de que comiencen nuevamente las prácticas clínicas, antes de que lleguen al internado, antes de que se vayan a la residencia, antes de que estén diario en contacto con pacientes y puedan enfermar. ¿Preguntas en cuanto al virus B? Bueno, la hepatitis C es un virus RNA de alta mutabilidad. Hay 6 genotipos del virus C, que también es un virus de distribución mundial y con una prevalencia global del 2.2%, donde se dice que hay 130 millones de individuos activos en este momento. En México también se dice que es una zona de baja prevalencia, con apenas el 1.4%, pero el problema con hepatitis C es que alcoholismo y hepatitis C son las principales causas de hepatopatía crónica en todo el mundo y en México. México no se salva de eso. Alcohol y hepatitis C. El problema con hepatitis C es que también los factores de riesgo es todo el contacto con sangre y con secreciones contaminadas del paciente positivo al virus C. Los factores de riesgo: el uso de drogas intravenosas, los pacientes en hemodiálisis, los pacientes con múltiples parejas sexuales, todos los sometidos a perforaciones corporales. Ahorita que ya ustedes utilizan más piercings, más tatuajes, que ya se puede hacer todo esto mucho más fácil, sean cuidadosos donde van a hacerse las perforaciones y a dónde hacerse los tatuajes, porque hay gente que tatúa a primero, no utiliza agujas nuevas, no esteriliza su instrumental, y luego, después de haber perforado al hepatitis C positivo, hace la perforación con ustedes y les transmite el virus C de la hepatitis. Lo mismo, trabajadores de salud somos factor de riesgo muy importante para hepatitis, para desencadenar o desarrollar infección por el virus C de la hepatitis. Los hijos de las madres con la infección, porque también hay transmisión vertical de madre a hijo. Y los procedimientos médico-quirúrgicos o dentales con material no esterilizado siempre van a ser factor de riesgo para otro tipo de infecciones, incluida la hepatitis A. Transmisión es por sangre contaminada por cualquiera de esos mecanismos que dijimos ahorita, y la transmisión vertical de madre a hijo. Las manifestaciones clínicas: también hay un periodo de incubación de entre 15 y 120 días, con un promedio de 50 días, y luego los pacientes tienen un episodio clínicamente evidente en la menor de las ocasiones. Estos pacientes no se ponen amarillos, no tienen la fatiga, no tienen los datos de la hepatitis aguda como los del virus A y los del virus B. Algunos de ellos, el 10% de los pacientes, pero sobre todo cuando ya están en la fase crónica, tienen ictericia, y algunos de ellos síntomas generales, pero muy inespecíficos: cefalea, malestar, de repente como que amanecí con un poco de fiebre, luego no, ya me sentí mejor, y no se dan cuenta de que estaban desarrollando la hepatitis C. El problema es que el 90% de los casos va a evolucionar a cronicidad, y la evolución a cronicidad nos hace el problema de también hepatocarcinoma e insuficiencias hepáticas
importantes. En esa fase crónica el paciente es asintomático, no sabemos que tiene hepatitis C y el 25% de los pacientes van a presentar cirrosis hepática en los siguientes 20 años y algunos de ellos van a tener algunas manifestaciones extrahepáticas, crioglobulinemia, líquen plano, porfirias, distiroidismos, artropatías, zika, fibromialgia, algunas otras cosas, pero no específicas de que uno diga siempre vamos a encontrar esto en el paciente con hepatitis C. El diagnóstico, pues hay que sospecharlo cuando el paciente tiene todos los factores de riesgo y lo hacemos con la determinación del anticuerpo específico contra el virus C y que permite en algunas ocasiones determinar incluso el genotipo del virus porque depende de ese genotipo es el tratamiento que se va a dar y la posibilidad de predecir cómo le va a ir al paciente, si va a responder o no al tratamiento médico. En México predomina el genotipo 1 en el 70% y el 2 y el 3 en el 30%. Ahorita vamos a platicar un poco más de estos, del 1 y del 2 y del 3. El tratamiento, cuando tenemos la infección aguda y que nos damos cuenta de que el paciente tiene la infección aguda actual, hasta la mitad de ellos va a tener eliminación espontánea y podemos utilizar interferones alfa-pegilados hasta por 24 semanas para controlar rápidamente el problema. ¿Cuál paciente es el que se puede ver beneficiado con esto? Pues el personal de salud, por ejemplo, que estuvo en contacto y que se pinchó cuando estaba suturando, cuando estaba tomando una muestra, que estuvo en contacto con sangre o secreciones del paciente contaminado con hepatitis, o bueno, que ya se sabe que tiene hepatitis C, se tuvo el accidente y entonces a esa persona hay que darle el interferón alfa pegilado durante sus 24 semanas y luego hacer la determinación del anticuerpo y saber si se tiene la posibilidad de curación. En la crónica lo que tenemos que hacer es prevenir las complicaciones de la hepatitis C, el hepatocarcinoma, la insuficiencia hepática y por lo tanto la muerte. Se puede utilizar interferón alfa pegilado más ribavirina en los genotipos 2 y 3 con el 80% de respuesta, que decíamos que en México lo tenemos hasta en el 30% de la población, pero que el interferón alfa pegilado más ribavirina y un inhibidor de proteasa en el genotipo 1 apenas con el 50% de respuesta, que es el genotipo que se tiene en el más del 70% de la población mexicana, que este es un problema, nos deja en desventaja contra el virus. Apenas el 50% va a responder a esta terapia triple. La prevención, desafortunadamente, no hay vacunación contra el virus C de la hepatitis. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar conductas de riesgo. Las precauciones universales cuando estén ustedes en contacto con los pacientes, la utilización de gogles cuando vayan a estar en contacto con sangre que puede estar salpicando, la utilización de guantes cuando manipulen al paciente sangre, secreciones, la precaución que debemos tener cuando funcionamos a un paciente, cuando suturamos, cuando hacemos una curación. La educación sexual y perinatal, muy importante para disminuir las múltiples parejas sexuales o si se tienen, que sean con protección de barrera siempre para evitar riesgos. Y la esterilización de materiales médicos y de perforación de manera rutinaria para disminuir riesgos en cuanto a esto. ¿Preguntas, comentarios? Si no, para pasar a la hepatitis D. La D es un virus RNA, que es el genoma viral de origen animal más pequeño que se ha identificado en toda la historia y requiere la envoltura por el virus B. No puede haber hepatitis D sin la presencia de hepatitis B. Por eso, lo importante es que si nosotros nos vacunamos contra virus B de la hepatitis, nos estamos protegiendo contra el B y contra el D. Entonces, es importante que recordemos esto. También es un virus de distribución mundial, depende siempre de la infección por el virus B de la hepatitis y el 5% de los infectados con virus B tienen infección por virus D de la hepatitis. Ha hecho genotipos de este virus y los factores de riesgo, lo mismo, uso de drogas intravenosas, múltiples parejas sexuales, los sometidos a perforaciones, los trabajadores de la salud, el contacto intradomiciliario con el paciente positivo a hepatitis D. Y la transmisión de madre a hijo es poco frecuente, pero se puede llegar a dar.
Si la mamá tiene hepatitis B positivo, generalmente también hay que determinarle hepatitis D. Si tiene hepatitis D, cuidado, en cuanto nazca el niño hay que hacerle la prueba para saber también si no viene hepatitis D positivo. Las manifestaciones clínicas pueden ser de coinfección o de superinfección. De coinfección, cuando la infección aguda es simultánea con el virus B. Ese paciente obtiene el virus B y obtiene el virus D al mismo momento. Se mete el virus D en el virus B y provoca un cuadro similar a esa hepatitis aguda que decíamos, con los pródromos, en promedio de 50 días, con la fase aguda, con ese malestar parecido al de la hepatitis A, con el 30% de ictericia, y luego ya viene la resolución en algunos de los casos. Y puede ser superinfección. El paciente que era hepatitis B positivo y que de repente adquiere el virus D, ese paciente va a tener un cuadro de hepatitis aguda sobre la respuesta crónica de la hepatitis B en ese paciente que se va hacia cronicidad, y la mayoría, hasta el 80% de ellos van a evolucionar a la forma crónica de la enfermedad. El diagnóstico, sospechándolo en el paciente que tiene hepatitis B positivo, y lo hacemos con determinación del antígeno D y del anticuerpo específico anti-D, que puede ser IgM e IgG. Es común encontrar los de hepatitis B positivos en la fase aguda o crónica en conjunto con los del virus D. Por eso también, otra vez, siempre que soliciten un panel viral para hepatitis, no le pongan nada más determinación de anticuerpos contra virus B. Ustedes pidan todos, el A, el B, el C, el D, para que estemos atentos. El paciente puede resultarnos con B positivo y luego decimos, ah, caray, como que me acuerdo que también el D puede estar en contacto con el B. A ver, solicítaselo otra vez, otra función, otro riesgo. Entonces siempre soliciten los dos. El tratamiento de la hepatitis D se hace con interferón alfa y interferón alfa pegilado, y nos permite una supresión sostenida en el 20% de los pacientes con tratamiento durante un año. Son tratamientos muy prolongados, muy caros, difíciles, y lo que tenemos que hacer es prevenir la presencia de hepatitis D con la vacunación con la hepatitis B, porque no hay una vacuna específica contra hepatitis D, pero si sabemos que requiere montarse en el virus B y nosotros estamos protegidos contra el virus B, con eso estamos protegidos también contra el virus D de la hepatitis. Y evitar las conductas de riesgo, lo mismo con las precauciones universales y con la educación sexual y perinatal en nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, estamos en nuestra casa bien a gusto. Yo me estoy congelando aquí en esta mugre oficina. Siquiera cuando estoy en el salón camino poquito y me da el solecito y ahorita no, ya estoy congelado. El virus E de la hepatitis es un virus RNA que es el segundo en infección entérica. Recuerden, el primero que provoca infección, virus A de la hepatitis, se adquiere por vía fecal oral, igual que el virus E. Hay 4 genotipos, el 1 y el 2 infectan a los humanos y el 3 y el 4 infectan a los animalitos. Es un virus también de distribución mundial, lo mismo que la hepatitis A, zonas endémicas donde hay poca salubridad, y tiene hasta el 40% de prevalencia de brotes epidémicos la presencia del virus E de la hepatitis. El virus E se adquiere también por vía fecal oral, con el consumo de alimentos y agua contaminados, y la transmisión de persona a persona es realmente baja. Las manifestaciones clínicas tienen incubación entre 2 y 10 semanas y va desde una hepatitis anictérica hasta la hepatitis fulminante. El virus E sí provoca más problemas de hepatitis fulminantes. Un cuadro clínico similar, indistinguible del virus A de la hepatitis, pero tiene un problema: evoluciona a cronicidad en los pacientes inmunosuprimidos y decíamos provoca más hepatitis fulminantes el virus E. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues con el cuadro clínico, y entonces decimos, ah, caray, esto se parece al virus A de la hepatitis, pero siempre hay que determinar el E, porque si tenemos brote de virus E, como evoluciona a cronicidad y puede dar más hepatitis fulminantes, entonces hay que controlar más rápido ese brote. Por eso les digo, no es bueno que les hagan las mamás las fiestas de enfermedad a los niños, porque puede no tratarse de hepatitis A, puede ser hepatitis E, se infectan todos y tenemos riesgo de complicaciones. Diagnóstico: determinación del anticuerpo específico anti-E, que es el
la IgG, que puede detectarse durante años la presencia de esa G. No hay un tratamiento específico, se autolimita igual que en la hepatitis A, lo mismo el tratamiento de soporte con los líquidos, con la hidratación, con la alimentación sin grasa, sin proteína. Hay que disminuir el grado de inmunosupresión en nuestros pacientes. Se puede utilizar interferones alfa-pegilados o ribavirina durante 12 meses incluso, con bajos resultados, no funciona demasiado. Entonces lo que mejor tenemos que hacer es la prevención. Todavía no hay una vacuna que sea comercializada contra el virus E de la hepatitis, pero pues bueno, la mejoría sanitaria dado el control de disposición de excretas, la educación e higiene de la población, el manejo adecuado de los animales y de las excretas de los animales, finalmente va a redundar en disminuir los riesgos que tenemos de padecer el virus E de la hepatitis. Entonces, lo más importante es eso, prevención en todas las hepatitis y sobre todo prevención de la infección del virus B, porque es mucho más fácil de contraer y porque es el vehículo donde se monta el virus D de la hepatitis. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, en cuanto creo que era el virus de la hepatitis B, si se agrava, ¿se necesita trasplante? O, bueno, algo mencionó, pero no entendí bien eso. Sí, decíamos que el paciente que tiene la infección aguda y que vemos que va a ir hacia cronicidad y que tiene la hepatitis importante, la alteración importante de las pruebas de función hepática y que sabemos que se puede complicar, lo ideal es que ese paciente no lo dejemos aquí, que lo mandemos a los centros especializados, sobre todo para eso, trasplante en agudo. Europa, Estados Unidos sí hacen eso, como tienen mucho número de trasplantes, sí reciben al paciente para trasplantarlo en agudo y luego ya le dan las ribavirinas y todo eso. Aquí no, aquí el problema es que el paciente con hepatitis B no entra al programa de trasplante y el paciente con hepatitis B aguda, grave, pues un paciente que prácticamente aquí lo que hacemos es verlo morir, porque no vamos a tener oportunidad ni de trasplantarlo en agudo y muy pocas ocasiones se tiene la oportunidad de tratamiento específico para ese tipo de pacientes, sobre todo para limitar la respuesta y la replicación viral. Pero sí, lo ideal es eso, el que el paciente se entre al programa de trasplantes y se pueda trasplantar pronto. Ahí hay una oportunidad importante de hacer cirugía de trasplantes. Cirugía de trasplantes ahorita en México realmente es cirugía de trasplante renal, pero también hay formación en trasplante hepático. Es muy poco frecuente que se haga trasplante hepático, entonces es una opción para los que les guste lo quirúrgico, pueden empezar a pensarlo desde ahorita, trasplantar hígado, si les va a ir muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos mañana de 1 a 2 con hepatopatía por fármacos. Lean el tema de hepatopatía por fármacos. Viene en el libro de gastroenterología clínica de Roche. Ahí viene bonito el tema de hepatopatía por fármacos. Pórtense bien. Gracias, doctor.